a tratar un tema bastante caliente, un poquito complicado, o no vamos a decir complicado, complejo, que es el diagnóstico del cáncer colorectal en el contexto de terapia personalizada. Si bien quienes deben de manejar esto al dedillo son los oncólogos, el gastroenterólogo debe de estar ubicado en este contexto para saber qué exigirle a su patólogo y ayudar al paciente y además mandar el paciente completo cuando le haga su referimiento al oncólogo con el que trabaja para que el paciente no tenga que perder tiempo buscando bloques, pidiendo pruebas especializadas. Vamos. Un momentito que tenemos aquí un poquito de problemas técnicos. Bueno, vamos a comenzar formalmente la conferencia. Como todo lo que estamos aquí presentes, nosotros sabemos que el carcinoma colorectal es la tercera neoplasia maligna más frecuente a nivel mundial, que el riesgo para tener un carcinoma colorectal aumenta con la edad y que la mayoría de los casos se diagnostican en pacientes con más de 50 años de edad. Y como una primicia le voy a decir que ahora se está presentando un carcinoma colorectal que todavía no ha sido aceptado por los clasificadores, que están vinculados con una cepa de Escherichia coli y que se está presentando en pacientes jóvenes. Los carcinomas colorectales exhiben una diferencia biológica tanto en los patrones morfológicos como en las vías moleculares, que reflejan diferencia a nivel del diagnóstico histopatológico, a nivel de la lateralidad, es decir, de su localización anatómica, ya sea colon derecho o colon izquierdo, pero sobre todo tienen una influencia tremenda en los resultados terapéuticos. La mayoría de los carcinomas colorectales se presentan en el colon sigmoide, es decir, en el lugar más frecuente, pero que la proporción de su presencia en el colon derecho aumenta con la edad. Dentro de los carcinomas colorectales se pueden distinguir variantes histopatológicas, algunas de ellas asociada a patrones moleculares específicos. Pero, sin embargo, nosotros vemos que en la práctica habitual, lo que se ve, a donde nosotros no tenemos una comisión que nos obligue a hacer diagnóstico preciso, es decirle al gastroenterólogo en un diagnóstico, esto es un adenocarcinoma bien diferenciado, infiltrante del colon, y no le decimos más nada. No le estamos diciendo mucho, le estamos diciendo que el paciente tiene cáncer y probablemente el gastroenterólogo vio un tumor y ya sabía que tenía un adenocarcinoma. Necesitamos informar muchas más cosas para que cuando el paciente llegue donde el oncólogo tome las medidas terapéuticas o antes de la terapia del lugar, o el cirujano oncólogo. De hecho, el cáncer colorectal es una enfermedad muy heterogénea y exhibe diferencias en la ubicación del tumor, en la incidencia, en la patogénesis de las vías moleculares y en el resultado de la terapia según el subtipo histológico. La clasificación según la Organización Mundial de la Salud considera las variantes histológicas de los carcinomas colorectales en los siguientes tipos: el adenocarcinoma, que es el tipo más común,
el adenocarcinoma mucinoso, adenocarcinoma de células en anillo de sello, el de células pequeñas, el carcinoma medular muy agresivo, el carcinoma indiferenciado muy agresivo y el carcinoma neuroendocrino, que no será objeto de estudio de hoy, porque eso es una clase aparte con sus propias complejidades. Un elemento importante a nivel histopatológico es el nivel de infiltración tumoral en la pared. Para esto, la Asociación Americana considera que la estadificación del paciente, el estadio del tumor, la T, debe de considerar la invasión tumoral, que si se extiende desde la mucosa, pasando por la submucosa, la muscular propia, la subserosa y la serosa. Recordemos la ausencia de serosa a nivel rectal, por lo que estos tumores infiltran directamente el tejido adiposo perirectal o la adventicia y pueden extenderse a órganos vecinos como son la vejiga, en la mujer en la vagina, el cuello uterino, etc. Ahora bien, aparte de el estadio histopatológico, que muchas veces no lo podemos informar cuando se trata de una biopsia endoscópica, sino en la pieza quirúrgica, está también lo que es el grado tumoral, que el patólogo está obligado a reportar. El patólogo está obligado a reportar en qué grado está el tumor, porque esto también ayuda a tomar medidas terapéuticas. Hasta ahora, la gradación tumoral empleada por nosotros los patólogos era hablando de adenocarcinoma bien diferenciado, moderadamente diferenciado y poco diferenciado, tomando como parámetro cuánto se parecía el componente neoplásico a las estructuras epiteliales del colon. Y esto es muy difícil de juzgar objetivamente, porque tiene un componente subjetivo muy grande. Hoy se recomienda que para determinar la extensión del componente pobremente diferenciado, se utilice un sistema de clasificación que se denomina por lo poco diferenciado. Este sistema tiene 3 grados. El grado 1 es cuando la neoplasia tiene menos de 10 grupos de células neoplásicas. Es decir, cuando las células se disponen en grupo, no conformando glándulas, utilizando una magnificación en un lente objetivo de 10. El grado 2 es cuando tiene igual a 10 grupos o mayor, usando también una magnificación de 10. Y el grado 3 es para aquellos tumores en el cual los grupos ocupan completamente un campo microscópico en un objetivo de 40X. Esa es una gradación mucho más reproducible, que ayuda mucho más al patólogo, ayuda mucho más al oncólogo y al cirujano que la va a manejar. Este estudio se hizo con un gran grupo de pacientes y establecieron una correlación clínica y pronóstica. Y observaron que los tumores grado 1 muestran una tasa de supervivencia de un 5%, una tasa de supervivencia a 5 años de un 99%, mientras que la supervivencia para el grado 2 fue de un 86% y para el grado 3 de un 68.9%,
lo que nos dice a nosotros que este es un buen sistema reproducible interobservador, es decir, entre un patólogo y otro. Bueno, habíamos dicho que el cáncer colorectal es una enfermedad heterogénea en términos de vías moleculares. Es decir, esto es la línea de mutación que siguen los tumores en el genoma de la célula neoplásica es diferente. Y también en términos morfológicos, las vías morfológicas siguen una vía de carcinogénesis molecular de múltiples pasos. Y la identificación de oncogenes en las diferentes vías es lo que da lugar a la terapia molecular. En el cáncer se han identificado 3 vías de carcinogénesis molecular, ambas con patrones morfológicos diferentes, terapia diferente y pronóstico diferente, y marcadores o biomarcadores diferentes. Uno es el de la inestabilidad cromosómica, que de ahora en adelante denominaremos SIN, por el inglés chromosomal instability. La segunda vía es el de la inestabilidad de microsatélites, que de ahora en adelante denominaremos MSI. Y la tercera vía es el fenotipo metilador de islas citosina guanina del genoma, que también es conocida como la vía de inestabilidad epigenética. La vía SIN, es decir, la vía de inestabilidad cromosómica, se caracteriza por alteraciones en el número de cromosomas y mutaciones genéticas acompañantes de protooncogenes y genes supresores de tumores. Ahora bien, esas eran las vías moleculares. Vamos ahora a ver cuáles son las vías morfológicas. ¿Qué quiere esto decir? Las vías que el patólogo puede reconocer en el microscopio y a partir de las cuales puede inferir cuáles biomarcadores va a utilizar. Dentro de esas vías morfológicas visibles al microscopio está la vía clásica, que es la primera vía que se conoció, y es la de llamada la secuencia adenoma-carcinoma, que comienza con lesiones premalignas que comprenden los adenomas convencionales, incluyendo los tubulares y los túbulos vellosos. Esa es la denominada vía morfológica clásica. Bien, entonces, cuando yo veo un adenocarcinoma, yo veo un adenocarcinoma que está combinado con un adenoma tubular o túbulo velloso, yo digo, esta es la vía clásica y yo le voy a hacer un P53. Porque ya yo infiero por la vía morfológica cuál biomarcador me va a ayudar y le va a ayudar al oncólogo dependiendo de la morfología de la neoplasia. La otra es la vía neoplásica cerrada, que es una vía descrita posterior a la vía clásica, cuando se comenzó a estudiar los pólipos y adenomas cerrados tradicional, y esta vía también tiene su característica. Y por último, bueno, estas son las 2 vías morfológicas.
nosotros vamos a ver cómo también la vía morfológica tiene una distribución de lateralidad en colon derecho e izquierdo, porque todo esto se correlaciona muy bien. Vamos a recordar que zinc era una de las vías moleculares que se caracterizaba por las alteraciones del número de estructura, el número y estructura de los cromosomas, que usualmente esta vía va acompañada de genes supresores de tumores, pero estoy yendo un poquito atrás. Entonces, en resumen, nosotros tenemos 3 vías moleculares que solamente la podemos determinar con biomarcadores o por secuenciación del tumor, o tenemos las 2 vías morfológicas, que es lo que el patólogo reconoce en el tumor y a partir de la cual infiere para hacer los biomarcadores y la que se aprovechan para la terapia diana. Aquí vemos un esquema donde nosotros estamos viendo que esta es la vía clásica, la vía adenoma-carcinoma. Y si nosotros podemos ver, el primer oncogen que se altera y que se activa en el adenoma temprano es el APC. Luego, cuando el adenoma tiene un alto grado de displasia, ya tiene el CARRAS. De modo que si yo quiero, si nosotros le informamos a ustedes un adenoma tubular, túbulo velloso con displasia severa, y ustedes quieren que se lo confirmemos, porque esto prácticamente se trata de un carcinoma in situ, nosotros se lo podemos confirmar porque un marcador de inmunohistoquímica, que es el CARRAS, que lo poseemos en el laboratorio, y si el adenoma es CARRAS positivo, ya es un adenoma de alto grado. Y finalmente, cuando ya está a nivel de carcinoma in situ y de adenocarcinoma, nosotros vamos a tener un biomarcador que es el P53. El P53 es la vía final en el paso, en el multi-step, en los múltiples pasos que da un adenoma hasta convertirse en un adenocarcinoma infiltrante. Esta, como ustedes pueden ver, es la vía cerrada, que es la otra vía morfológica. Acabamos de ver la clásica. Cuando yo veo un adenoma cerrado con displasia de alto grado y veo un adenocarcinoma tipo cerrado, estoy reconociendo una vía morfológica y por ende puedo sugerir marcadores. Y dentro de esos marcadores nosotros tenemos la mutación BRAF. Con la mutación BRAF yo puedo marcar un adenocarcinoma cerrado, que vamos a ver con qué otras cosas está asociado, porque esto es una cadencia. Esto está un poquito de repetición, que son las vías moleculares. Siguiendo por las vías morfológicas, nosotros vimos ya que las vías morfológicas están asociadas a vías moleculares. Y entonces podemos decir ahora que las vías morfológicas son impulsadas, iniciadas, estimuladas, porque se sigue una secuencia de genes, no se dan caminos a lo loco, se sigue un camino molecular. Entonces, la vía clásica está impulsada por la inestabilidad cromosómica o por la vía de la inestabilidad microsatelital. Y la vía neoplásica cerrada está impulsada por la vía SIMP,
por la epigenética, pero su fuerza impulsora inicial es la inestabilidad de un solo microsatélite, que es el MSH1, el cual es una fuerza secundaria opcional. Aquí vemos la vía morfológica cerrada, a donde, vamos a dar un poquito atrás, ya vimos esto, ¿verdad? Sí. Aquí vemos la vía morfológica cerrada, a donde lo primero que tenemos es una inestabilidad cromosómica, que es la SIN, seguido por un adenoma, que se activa el KRAS, y luego se activa la P53, pero como estadio final, que es donde nosotros vamos a tener los biomarcadores, y los vamos a ver un poquito más adelante, hay otros oncogenes. Lo que estamos viendo aquí es la distribución anatómica dependiendo de las vías moleculares. La vía cerrada, que tiene como iniciadora la vía epigenética, tiene como biomarcador el BRAF y la inestabilidad microsatelital, son neoplasias que tienden a ubicarse en el colon derecho. Y en el colon izquierdo, estas neoplasias que tienen como iniciadores también las alteraciones epigenéticas, el APC, siguiendo la vía adenoma-carcinoma, y el SIN. Entonces, esos, que es la inestabilidad cromosómica, tienden a localizarse del lado izquierdo. Son los más frecuentes y son los adenocarcinomas colorectales. Ustedes recuerdan que el síndrome de Lynch, o sea, los adenocarcinomas con inestabilidad microsatelital se dividen en dos grupos. Están aquellos esporádicos, que no están asociados a ningún síndrome, ¿verdad? Y están aquellos asociados al síndrome de Lynch, que es una condición genética heredada. Las lesiones premalignas de estos dos grupos, aunque siguen una misma vía, que es la microsatelital, son diferentes. Los tumores del síndrome de Lynch siguen la vía clásica y manifiestan sus lesiones premalignas como adenomas tubulares y túbulo velloso. Las lesiones premalignas de los carcinomas colorectales con inestabilidad microsatelital, que son los adenomas cerrados, o sea, se inician como adenomas cerrados y surgen a través de la vía cerrada y experimentan una mayor inactivación asociada a la hipermetilación en el grupo de los MLH1. Esto es cierto que los patólogos somos los que tenemos que dominar más esto en nuestra práctica diaria, pero nosotros les tenemos que sugerir a ustedes, cuando nosotros vemos un adenoma con una inestabilidad microsatelital en una paciente joven, o vemos un cáncer de endometrio con inestabilidad microsatelital, le tenemos que decir al ginecobstetra que envíe su paciente al gastroenterólogo, o le tenemos que decir al gastroenterólogo que envíe su paciente, le tenemos que decir al ginecobstetra que envíe su paciente al gastroenterólogo por la fuerte asociación que existen entre estos pacientes con síndrome de Lynch, cáncer de ovario y de endometrio. Y todo eso nos lo dice una morfología. Y nosotros le tenemos que sugerir a ustedes y ustedes comprender el por qué
nosotros le estamos diciendo eso. O sea, son bases moleculares, no nos le estamos inventando. Las lesiones premalignas, bueno, ya hablamos sobre eso. Ahora vamos a ver la correlación entre vías moleculares. Los resultados del estudio del Atlas del cáncer del genoma demuestran que las vías de inestabilidad cromosómica y microsatelital son mutuamente excluyentes. Por eso yo cometo una estupidez si yo le hago a un paciente que yo he reconocido que tiene inestabilidad microsatelital una P53, porque son mutuamente excluyentes. Estoy haciéndole gastar dinero al paciente y no estoy buscando nada. La vía SIMP, que es la epigenética, se superpone con la microsatelital cuando el tumor es esporádico. Si está asociado al síndrome de Lynch, no se superpone. Y en el caso de que yo suponga que el paciente tiene un tumor esporádico, yo no le tengo que montar un panel alto de microsatélite, porque con que le haga el MSH1 basta. Esto quiere decir que el patólogo tiene que dominar esta área y el gastroenterólogo tiene que tener una visión general de saber por qué estamos pidiendo estos biomarcadores. Esta de nuevo ya la vimos. Vamos ahora a ver en el contexto de estas vías, ¿para qué nos sirve conocerla? ¿Cuáles sirven de predicción de conducta del tumor? ¿Y cuáles sirven como pronóstico? ¿Y cuáles de ellos van a servir para terapia diana? Comenzamos con los microsatélites. Los microsatélites, ¿qué son? Son segmentos normales del ADN con secuencias repetidas de nucleótidos con una longitud establecida. Es decir, que todos los genes tienen microsatélites. En cambio, en el número de repeticiones o su longitud como producto de mutaciones, ya sea de que se inserten nucleótidos o se borren, convierten a estos microsatélites en inestables. Y estos microsatélites tienen una función importante en el genoma, es que activan o desactivan oncogenes. Y además tienen una actuación en la reparación del ADN. Ustedes saben que continuamente el ADN está sufriendo daño y esos daños son reparados, esa reparación son controladas por los microsatélites. Y cuando no se pueden reparar, inducen la célula a apoptosis, a suicidio celular. Cuando tenemos inestabilidad en los microsatélites, ¿qué es eso? Fíjense el ADN normal y fíjense el ADN con inestabilidad del microsatélite, cómo hay repeticiones de segmento, hay delecciones, hay inversiones y ese microsatélite está completamente dañado. Entonces, la inestabilidad en tumores, la inestabilidad microsatelital en tumores, se ha clasificado en 3 categorías y esto es importante porque se hace para el síndrome de Lynch y se hace para los pacientes que tienen tumores con inestabilidad microsatelital, que tienen un mejor pronóstico, pero que va a depender del grado que tenga de inestabilidad. Entonces, cuando los tumores muestran inestabilidad en el 30% o más de los microsatélites, entonces el tumor es
de un tumor de alto nivel de inestabilidad, de una alta inestabilidad. Si es entre un 10 y un 30%, el nivel es intermedio, y si es de un 10%, esto es inestable. Entonces, el patólogo reporta cuando hace el panel de microsatélite si la inestabilidad es alta, intermedia o es baja. Ya el oncólogo va a saber qué hacer con esto. Repetición. Entonces, aquí nosotros tenemos un esquema donde nosotros vemos que la inestabilidad microsatelital en los tumores puede tener dos vías. Puede tener una vía en lo cual el tumor, el cáncer es esporádico, o puede tener la vía en el cual el tumor está en la línea germinal. Cuando el tumor es esporádico, ¿qué quiere decir eso? No el paciente tiene un adenoma cerrado, un adenocarcinoma cerrado, pero no tiene síndrome de Lynch. Por eso es que es importante que ustedes evalúen su paciente mandándolo al gastroenterólogo, al ginecobstetra, porque eso va a descartar que no tiene síndrome de Lynch. Entonces ese paciente va a tener además un BRAF mutado, y aquellos pacientes con el síndrome de Lynch, como ustedes pueden ver, no tienen BRAF mutado, solamente tienen la inestabilidad microsatelital. Entonces, ¿cuáles son las características morfológicas que cuando yo veo un tumor, digo, este tumor hay que recomendarle inestabilidad microsatelital? Cuando yo veo un adenoma mucinoso, cuando yo veo un carcinoma poco diferenciado, cuando yo veo un carcinoma medular, o obviamente cuando yo veo un adenocarcinoma cerrado. Además, hay otras características que acompañan al tumor que me hacen inferir a mí que ese tumor tiene la vía microsatelital activada, y es la presencia de un alto infiltración de linfocitos. Es una reacción histopatológica parecida a la enfermedad de Crohn, como una formación de pseudogranuloma, y sobre todo un patrón de adenocarcinoma cerrado. Esto es muy importante porque el patólogo, ante la presencia de un adenocarcinoma cerrado, o un adenocarcinoma poco diferenciado, le pide un panel al gastroenterólogo para descartar si es un adenocarcinoma, si es un linfoma, o si es un linfoma de células redondas, o si es un GIS de células redondas. Entonces, como de forma usual, la citoqueratina expresada en los tumores del tracto gastrointestinal es la citoqueratina 20. Con esa marcamos. Si nosotros, por ejemplo, nosotros nos llega una metástasis de un ganglio linfático en el cuello y nosotros queremos saber si es una metástasis de colon y de pulmón, entonces mandamos a hacer una citoqueratina 20 y una citoqueratina 7. La citoqueratina 7 de pulmón y la 20 es de un adenocarcinoma gastrointestinal, pero ahí es que nos equivocamos. Y por eso es que hay que hacer paneles en el caso de las metástasis, porque fíjense que se ha visto que los adenocarcinomas con inestabilidad microsatelital expresan la citoqueratina 7 y son negativos para la 20. Fíjense cómo esta cosa molecular
se complica y hay que tener un gran dominio de todos estos conocimientos, sobre todo el patólogo, para no malinterpretar una metástasis. Este inmunofenotipo aberrante parece estar relacionado con la misma inestabilidad de los microsatélites y la presencia de el BRAF. Los microsatélites son un marcador molecular que pueden proporcionar información pronóstica y predictiva para los pacientes con cáncer de colon. Específicamente, la presencia de inestabilidad microsatelital favorece el pronóstico en los pacientes, sobre todo en estadio 1 y 2. Los cánceres de colon en estadio 3, con inestabilidad microsatelital, sugieren recibir beneficio con el 5-fluoruracilo o con terapias combinadas. Los pacientes con inestabilidad microsatelitales tienen un cariotipo diploide, es decir, estabilidad cromosómica, son tumores del lado derecho, es decir, colon proximal, y tienen una mejor supervivencia. Ahí ustedes pueden ver la morfología, la cerrada y los mucoproductores. Las características morfológicas del carcinoma medular, que es un carcinoma muy agresivo. La citoqueratina que expresa es la 20, pero expresa el CDX2 también, pero tiene tiene inestabilidad microsatelital, sin embargo, tiene un pronóstico muy desfavorable. Aquí está la inmunoexpresión de la citoqueratina en un adenoma cerrado, en un patrón clásico y un patrón difuso, expresando citoqueratina 7. Vamos ahora a la mutación KRAS. El KRAS es un oncogen, miembro de la familia. Bueno, este oncogen tiene importancia cuando se quiere dar terapia diana con el factor de crecimiento epidérmico. La Sociedad Americana de Oncología recomendó que los pacientes que son candidatos a recibir terapia diana con el factor de crecimiento epidérmico hay que hacerle obligatoriamente un KRAS. Y miren por qué. Aquí tenemos el receptor del factor de crecimiento epidérmico, y si le damos un anticuerpo monoclonal en contra de él, por debajo de ese receptor está el KRAS. Y si el KRAS está mutado, la terapia no va a servir, porque ese anticuerpo tiene que seguir una vía molecular para ser llevada al núcleo e impedir el crecimiento del tumor. Aquí están los pacientes colorectales con KRAS mutado de la vía cerrada que no son candidatos para terapia diana. Mutación BRAF. Si nosotros recordamos, el BRAF conduce a la activación constitutiva de la tirosinoquinasa. El cáncer con genotipo BRAF mutante afecta las características fenotípicas y moleculares del tumor. Recuérdense que nosotros decíamos que los adenomas y los carcinomas cerrados que no están vinculados al síndrome de Lynch presentan mutación BRAF. La mutación BRAF se está convirtiendo en una práctica de rutina para el manejo de pacientes con carcinoma colorectal. Y de hecho hay un kit que viene con con ambas pruebas, que son la KRAS y la BRAF. El cáncer colorectal con el fenotipo BRAF mutado es un conjunto molecular fenotípico que, aunque está siguiendo un patrón genético y una terapia ya establecida, pero no hay terapia diana para él. Ahora sí vamos a hablar de terapia diana.
biomarcadores que tienen terapia diana específica. Apareció aquí una diapositiva, esta no es la presentación final, Giselle. Pero vamos a seguir hacia adelante. Vamos a coger yo puedo seguir para no perder tiempo, lo que pasa es que es una falta de respeto al público yo presentar, pero yo tenía la presentación abierta. Bueno, la terapia biológica diana se divide en 3 grupos y me excusan, ¿verdad? Porque esta presentación yo la había dado en Puerto Rico y es obligatorio presentar las presentaciones en inglés y parte de ella es nueva, entonces yo la traduje, pero vamos a continuar. Me excusan, le presento mis excusas por la falta de respeto de presentar esta parte en inglés, pero ha sido un momento de confusión. Las terapias dianas se dirigen en inhibidores del endotelio, de crecimiento del endotelio vascular. Es una terapia muy conocida, pero que hoy todavía no hay un biomarcador y por eso esa terapia no tiene manera de controlarla ni de medir respuesta clínica. Los otros anticuerpos monoclonales están el anticuerpo contra los factores del crecimiento epidérmico, dentro de ello está el bien conocido terapia diana para el cáncer de mama, para el cáncer de pulmón y el cáncer de colon. Para el cáncer de colon se usa el regorafenib, que es una molécula inhibidora, tirosina quinasa, que actúa a varios niveles de la cascada de las vías moleculares. El factor de crecimiento epidérmico, también conocido, pertenece a una familia 1, 2 y 3 y 4, conocido como factor de crecimiento 1, se sobreexpresa en todos los carcinomas colorectales. Ahora bien, como yo le expliqué, hay un anticuerpo monoclonal, ¿verdad? Que es ese huevito verde que ustedes ven que se unen al receptor. ¿Qué pasa? Que ese anticuerpo monoclonal, que es la molécula azul que ustedes ven ahí, si el paciente tiene el KRAS, ese anticuerpo monoclonal no tiene ninguna acción. Y ustedes recordarán que un anticuerpo monoclonal vale alrededor de una inyección $80,000. Por eso es obligatorio hacerle un KRAS. El KRAS mutado, ya les dije, yo vemos sobre eso, es obligatorio. Aquí, por ejemplo, en Estados Unidos, a todo paciente con carcinoma colorectal se le debe de reportar un KRAS y una inestabilidad microsatelital cuando el patrón morfológico se lo indica el patólogo. Es obligatorio antes de comenzar la terapia de anticuerpos contra este receptor, que es una terapia neoadyuvante, lo que quiere decir que es una terapia antes de que el paciente sea sometido a cirugía para reducir el tamaño del tumor y le vaya mejor al paciente. Aquí de nuevo el KRAS mutado. Se utiliza por varios métodos en el laboratorio tradicional de patología. Nuestro laboratorio lo hace, se hace por inmunohistoquímica. El BRAF mutado es un oncogen importante y se encuentra mutado en el 15% de los carcinomas colorectal. El BRAF mutado se asocia a los adenocarcinomas cerrados y a las lesiones cerradas, los adenomas cerrados, a los carcinomas in situ,
y nuestro laboratorio hace la mutación BRAF, tanto por PCR como por inmunistoquímica, porque si ustedes recordarán o lo saben, esto se usa también para la terapia para los melanomas. Es muy en boga. El genotipo BRAF mutante afecta las características fenotípicas y esta mutación ocurre bastante temprano a nivel de los adenomas cerrados con displasia de alto grado. El papel del histopatólogo se limita a proveerle, no solo se limita a proveerle la información precisa al gastroenterólogo, sino proveerle otros datos relevantes, porque si el paciente tiene una inestabilidad microsatelital y un BRAF negativo, ya eso le indica de que el paciente tiene un adenoma cerrado asociado a otro síndrome, y entonces se le debe de poner en la nota al gastroenterólogo. Entonces, con esta diapositiva, nosotros hemos concluido nuestra exposición de hoy, ¿verdad? Sabemos que es un poco compleja, pero yo sé que muchos de ustedes se las saben, las conocen, para otros quizás yo le afiné un poquito de la punta al lápiz, para otros vamos a llevarnos una impresión general a nuestra casa y nos vamos con un mensaje final. No le acepten a su patólogo el diagnóstico de adenocarcinoma moderadamente diferenciado, infiltrante. Pidan más datos, porque en el caso del carcinoma colorectal, una enfermedad tan heterogénea, un tamaño no le sirve a todo el mundo. Gracias. Muchísimas gracias, doctora, como siempre, por compartir sus conocimientos con nosotros y con todo este público que tenemos por aquí. Queremos informar si algún médico tiene alguna pregunta, algún comentario,